Buenas tardes compañeros, bienvenidos a nuestro video. Nuestro tema es microscopio electrónico de barrido, transmisión y fuerza atómica. Nosotros somos el equipo 5, conformado por los siguientes integrantes. Número 1, Cuevas Patrón Francisco Antonio. Número 2, López Plasencia José Alejandro. Número 3, Guisado Valdés Jesús Andrés. Número 4, Barón Coca Oscar Santiago. Número 5, Milán Cruz John Carlos. El microscopio electrónico de barrido. Este es un instrumento muy versátil porque permite la observación y caracterización superficial de materiales orgánicos e inorgánicos, dando información morfológica y de composición química rápida, eficiente y simultáneamente del material analizado. Su versatilidad está dada en su alta resolución y apariencia tridimensional de las imágenes, producto de su gran profundidad de foco. Estos microscopios trabajan con un haz de electrones para generar la imagen y en condiciones de alto vacío. Las partes esenciales del microscopio son la columna de electrones, consola de electrones y sistema de adquisición de imágenes. En la imagen se muestra el primer microscopio electrónico de barrido. Su funcionamiento. En el microscopio electrónico de barrido es necesario acelerar los electrones en un campo eléctrico para aprovechar de esta manera su comportamiento ondulatorio, lo cual se lleva a cabo en la columna del microscopio, donde se aceleran mediante una diferencia de potencial que puede ir desde 50 hasta 30.000 voltios. Los electrones acelerados por un voltaje pequeño se utilizan para muestras muy sensibles, como podrían ser las muestras biológicas sin preparación adicional o muestras muy aislantes. Los voltajes elevados se utilizan para muestras metálicas, ya que éstas en general no sufren daños como las biológicas, y de esta manera se aprovecha la menor longitud de onda para tener una mejor resolución. Los electrones acelerados salen del cañón y se enfocan mediante las lentes condensadora y objetiva, cuya función es reducir la imagen del filamento de manera que incida en la muestra un haz de electrones lo más pequeño posible para así tener una mejor resolución. Con las bobinas deflectoras se barre este fino haz de electrones sobre la muestra, punto por punto y línea por línea. Cuando el haz incide sobre la muestra, se producen muchas interacciones entre sí, entre los electrones del mismo haz y los átomos de la muestra. Puede haber electrones que reboten como las bolas de billar. Por otra parte, la energía que pierden los electrones al chocar contra la muestra puede hacer que otros electrones salgan despedidos, los cuales son electrones secundarios, y producir rayos X, electrones Auger, etc. El más común de estos es el que detecta electrones secundarios, y es con el que se hacen la mayoría de las imágenes de microscopios de barrido. También podemos adquirir la señal de rayos X que se produce cuando se desprenden estos mismos de la muestra y posteriormente hacer un análisis espectrográfico de la composición de la muestra. La utilización de estos microscopios se utilizan ampliamente en la biología celular, aunque permite una menor capacidad de aumento que el microscopio electrónico de transmisión. Este permite apreciar con mayor facilidad texturas y objetos en 3 dimensiones que se hayan pulverizado con un metal antes de su observación. Por esta razón, solamente puede observarse organismos muertos
y no se puede ir más allá de la textura externa que se quiera ver. Los microscopios electrónicos solo pueden ofrecer imágenes en blanco y negro, puesto que no utilizan la luz visible. Este instrumento permite la observación y caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, entregando información morfológica del material analizado. A partir de él se producen distintos tipos de señal que se generan desde la muestra y se utilizan para examinar muchas de sus características. Con él se pueden observar los aspectos morfológicos de zonas microscópicas de diversos materiales, además del procesamiento y análisis de las imágenes obtenidas. El microscopio electrónico de transmisión produce un fino haz de electrones acelerado a gran velocidad. Estos electrones atraviesan una muestra adelgazada, produciéndose fenómenos de dispersión y difracción a causa de la ultraestructura del material en estudio. Entre las señales emitidas, los electrones transmitidos son los principalmente utilizados en el TEM, por sus siglas en inglés, y permiten formar imágenes de alta resolución que dan información de la estructura interna de la muestra, su morfología, la distribución y tamaño de sus partículas, etc. La difracción de los electrones permite hacer un detallado estudio cristalográfico del material visualizado. La emisión de rayos X es utilizada para estudiar la composición química elemental del mismo. Un detector de rayos X permite realizar análisis cualitativos y semi-cuantitativos, mapeado de elementos, distribución elemental en una línea de barrido, comparación de espectros, etc. Además de los modos de trabajo anteriores, este tipo de equipos puede trabajar en modo de barrido electrónico STEM y estar equipado con un detector anular de alto ángulo HAADF para hacer imágenes de contraste según el número atómico Z de los elementos presentes en la muestra. Sus aplicaciones. Principalmente tiene aplicaciones en la petrología y mineralogía, caracterización microestructural de materiales sólidos, determinación de estructuras cristalinas, identificación de fases, estudios de difusión, recristalización y crecimiento de granos, caracterización de coloides y materiales en polvo, estudio de proteínas y ácidos nucleicos, observación y estudios ultraestructurales de cortes ultrafinos de tejidos biológicos, caracterización de muestras en suspensión de origen biológico, estudio de organización celular de tejidos y órganos, estudio de orgánulos celulares. Además, el microscopio de transmisión ha facilitado el estudio en áreas como la medicina, ya que permite dar una imagen de alta resolución de objetos demasiado pequeños que en muchos de los casos están a nivel nanométrico. En el ámbito de la ingeniería, ha facilitado el estudio de los materiales y poder analizar sus propiedades químicas y físicas a dicho nivel. El microscopio de transmisión. En la imagen de la izquierda podemos ver el microscopio electrónico de transmisión y con sus componentes, como es físicamente. Y en la imagen de la derecha podemos ver la imagen que éste nos puede otorgar de un determinado objeto. En las siguientes imágenes podemos ver en la de la derecha el microscopio electrónico de transmisión de 200 kilovoltios del Parque Científico Universidad de Valladolid, y en la de la izquierda podemos ver el microscopio electrónico de transmisión MET, por sus siglas en inglés, adquirido por la Universidad Nacional en Palmeira. Técnicas del microscopio electrónico. El microscopio electrónico de transmisión
produce un fino haz de electrones acelerado a gran velocidad. Estos electrones atraviesan una muestra adelgazada, produciéndose fenómenos de dispersión y difracción, a causa de la ultraestructura del material en estudio. Entre las señales emitidas, los electrones transmitidos son los principales utilizados en el TEM y permiten formar imágenes de alta resolución que dan información de la estructura interna de la muestra, su morfología, la distribución y el tamaño de sus partículas, etc. La difracción de los electrones permite hacer un estudio detallado cristalográfico del material visualizado. La emisión de los rayos X es utilizada para estudiar la composición química elemental del mismo, y un detector de rayos X permite realizar análisis cualitativos y semicuantitativos mapeando elementos de distribución elemental en una línea de barrido, comparación de espectros, entre otros. Además de los modos de trabajo anteriores, este tipo de equipos pueden trabajar en modo de barrido electrónico, STEM, y estar equipados con un detector anulado de alto ángulo, que es el HAADF, para hacer imágenes de contraste según el número atómico Z de los elementos presentes en la muestra. Algunas aplicaciones del microscopio electrónico está la caracterización microestructural de materiales sólidos, la determinación de estructuras cristalinas y la identificación de fases, estudios de difusión, recristalización y crecimiento de granos. También encontraremos la caracterización de coloides y materiales en polvo, estudio de proteínas y ácidos núcleos, observación y estudios de ultraestructurales de cortes ultrafinos de tejidos biológicos. También tenemos la caracterización de muestras en suspensión de origen biológico, el estudio de originación celular de tejidos y órganos, así como el estudio de orgánulos celulares. También tenemos la petrología y mineralogía, que pues prácticamente es la rama de la geología que estudia las propiedades físicas y químicas en los minerales que se encuentran en el planeta. Sus análisis proporcionan datos como textura, tamaño y forma de la muestra. Algunas de las ventajas de este tipo de microscopio es alcanzar una extraordinaria amplificación de las imágenes de la muestra, manteniendo un poder de resolución casi 1000 veces mayor al lente óptico o al lente humano. Aquí podemos ver que tenemos un microscopio electrónico de transmisión a mano izquierda y tenemos una muestra siendo vista desde el microscopio electrónico. Como podemos ver, son nanopartículas. En estas dos imágenes también podemos observar otros microscopios. Son microscopios electrónicos de transmisión, o MET, como lo dice sus siglas. Uno de ellos es adquirido por la Universidad Nacional de Palmira y pues es bastante robusto. Tenemos otro un poco más grande, que es un microscopio electrónico igual de transmisión, MET, de 200 kilovoltios, del Parque Científico de la Universidad de Valladolid, que pues se mira un poco pues más robusto, más sofisticado que el anterior. Microscopio electrónico de fuerza atómica. El microscopio de fuerza atómica se utiliza ampliamente para la obtención de imágenes superficiales de alta resolución, así como para obtener información de las propiedades mecánicas de un material. Esta herramienta cuenta con diversos modos de operación. Algunos de ellos son los estáticos, dinámicos, taping y contacto, entre otros. De igual forma, posee diversas geometrías de la punta del cantilever, por lo que escoger la adecuada es un paso crucial en cualquier investigación que desee usar el AFM. El objetivo del presente estudio es brindar un conocimiento general del AFM, desde sus modos de operación
hasta el uso de este en la investigación de los asfaltos. Se concluye que el microscopio de fuerza atómica se emplea en el estudio de los asfaltos para analizar las propiedades microscópicas del mismo y comprender cómo éstas impactan las propiedades macroscópicas del material. Aplicaciones. La principal aplicación del microscopio de fuerza atómica es la creación de imágenes de superficies en alta resolución. Sin embargo, este también permite obtener información de las propiedades mecánicas del material con una resolución atómica. Algunas de estas propiedades son la adhesión, la rigidez, la fuerza máxima, la disipación de energía, el tiempo de contacto, las fuerzas de largo alcance, la dureza y el módulo de elasticidad. Funcionamiento. El sistema del AFM permite desarrollar un perfil en 3 dimensiones de la superficie, tal como se muestra en la imagen, lo que resulta en un ensayo de topografía. Además, este se encuentra soportado en una mesa antivibratoria y dentro de una cámara diseñada para minimizar la interacción del entorno. Ahí pueden ver la imagen. En la imagen se muestra como ejemplo el equipo de WITEC, que se encuentra en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica. Para el almacenamiento de la medición completa y el post-procesamiento de datos, se utiliza un software específico llamado WITEC Control. Este programa cuenta con varios parámetros de aplicación que están en dependencia del tipo de material, modo en que se desea medir y la respuesta mecánica que se desea obtener. Como podemos ver en la imagen, el inciso A dice cámara de aislamiento AFM WITEC Alpha 300, controlador digital, y en el inciso B, el monitor de control WITEC. Usos del AFM en el asfalto. Existen algunas propiedades a nivel micro que se pueden determinar la respuesta microestructural del asfalto utilizado a la técnica de microscopio de fuerza atómica. Algunas de ellas son la penetración, fuerza máxima, adhesividad, rigidez y respuesta viscoelástica. Asimismo, esta técnica presenta otra ventaja, la cual es que se caracteriza por los procesos de envejecimiento del material. Este envejecimiento se ve a su vez compuesto por procesos como la oxidación, la pérdida de componentes volátiles y la exudación que resultan ser irreversibles en el asfalto. Respuesta microestructural del asfalto. Adhesión, rigidez. Con base en lo anterior, al estudiar las propiedades micro, se pueden comprender mecanismos como daño por fatiga y agrietamiento del asfalto. También con ayuda de microscopios se descubrió la estructura inestable y dependiente del tiempo llamada estructura de abeja, que ahora se relaciona al asfalto. Imágenes de microscopía de fuerza atómica mostrando la evolución de la superficie de galena que se disuelve y sobre la que se precipita azufre nativo dando relieves. El gráfico muestra un diagrama de espectrografía de fotones de rayos X que muestra las especies de azufre que forman una capa superficial. Con base a la información antes vista, podemos apreciar la importancia de estos microscopios, desde conocer la estructura de ciertos materiales hasta percatarse de agrietamientos en este material. Es todo por nuestra parte y gracias.